Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Qué le espera a la humanidad a partir de ahora? El mundo occidental ya es un mundo distópico absolutamente, un mundo gobernado por locos que son capaces de aniquilar pueblos y civilizaciones con tal de mantenerse en sus puestos. Ya le han ganado totalmente la batalla a una ciudadanía que, paralizada por el miedo, y vaciados sus cerebros de cualquier átomo de humanidad, es incapaz de recordar lo que significa la palabra solidaridad y convivencia hermanada, incapaz de vislumbrar siquiera que nos han metido en una mazmorra intelectual, con una única ventana por donde solo vemos a locos de atar, hablando de economía y de cómo suben y bajan los índices bursátiles, dónde invertir, y a qué político también loco de atar, pero al fin al sistema hay que votar. Este mundo distópico es en el que en el Cuarto Reich ya vivimos, nos lo hemos ganado a pulso. ¡Qué tristeza! Desarrollar una vida entera, donde el bienestar material de unos empieza donde termina el bienestar de tus vecinos, triste de verdad. Porque esta dicotomía es aceptada sin el más mínimo atisbo de que en los cerebros de una inmensa mayoría se dé la más mínima señal de vida intelectual, capaz de impulsar una rebeldía contra el sistema y contra los cuatro cabrones que lo sostienen a base de nazismo puro y duro. El llamado mundo occidental no es más que la muestra palmaria de una materia hedionda en descomposición, que si no es frenada en sus ansias de conquistar todo el planeta, la suerte ya estará echada para la civilización humana en estos tiempos de nueva era de inteligencia artificial. Suelo recordar a menudo que en las múltiples películas de ciencia ficción que el cine ha mostrado, lo mostrado en ellas, en un 85% se ha hecho realidad. Creo que alguna vez ya os he comentado que recuerdo una película que es como para verla de nuevo, se titula Cuando el destino nos alcance, es muy vieja de 1973, pues bien amigos, en Occidente el destino ya nos ha alcanzado. Ver ayer todas las televisiones occidentales mostrando los planes de Donald Trump de lo que quiere hacer con el mundo, causa pavor intelectual. Ver cómo la falsimedia es incapaz de dar la noticia sin un átomo de censura hacia semejante energúmeno. Ver cómo le ríen las gracias, y peor aún, cómo no tienen genitales ni para criticar semejante nazismo, porque ellos son los colaboradores necesarios a los que la USAID ha regado generosamente con dólares para que disfracen sus fechorías de altruismo. Nadie sabemos cómo terminará todo este proceso fascista, y hasta dónde llegará el bloque antioccidental, pero lo que está claro es que la paz que la OTAN propone, es la Pax Americana. Y bajo mi punto de vista, cuando hablan de que se tendría que hacer una nueva reunión al estilo de la de Yalta, nunca puede ser en base al reparto de territorios, sino de diseñar definitivamente el mundo que queremos, para que toda la humanidad pueda convivir y afrontar el futuro desterrando para siempre el sistema capitalista. Y con él, a sus sátrapas. Para hacer un mundo igualitario y pacífico, al mundo hay que darle la vuelta como a un calcetín. Ayer asistimos a dos actos a cual más vergonzantes. Uno fue unas declaraciones de Zelensky, y que me niego a comentar algo de semejante nazi, porque solo fueron mentiras una detrás de otra. Y el otro acto fue la vergonzosa rueda de prensa que dieron Trump y Netanyahu, donde Trump vino a diseñar un futuro de guerra permanente hasta conseguir que todo el planeta sea propiedad de Estados Unidos. Empezando por Palestina, de la que quiere desterrar como en los tiempos bíblicos a los palestinos, para luego seguir con Irán. El líder estadounidense ha manifestado su intención de adoptar una posición de propiedad a largo plazo en el enclave de Gaza, durante el encuentro con el primer líder extranjero que visita la Casa Blanca desde su retorno al poder. Trump expuso su visión para el futuro de Gaza, una región en gran parte devastada por el conflicto con el país hebreo. Durante la reunión, Trump repitió su postura ya expresada de que los palestinos no deben regresar a Gaza. No creo que la gente deba volver a Gaza, creo que Gaza ha sido muy desafortunada para ellos. Han vivido como en el infierno. Gaza no es un lugar para que la gente viva. La única razón por la que quieren volver, y lo creo firmemente, es que no tienen alternativa. ¿Cuál es la alternativa? ¿A dónde ir? Si tuvieran una alternativa, preferirían no volver a Gaza y vivir en una alternativa hermosa que sea segura, afirmó Trump. ¡Qué poca vergüenza! Solo apoyo que se limpie y se haga algo con ella, pero ha fracasado durante muchas décadas, y alguien estará sentado aquí dentro de 10 o 20 años y pasará por lo mismo, añadió.
Como alternativa, el presidente estadounidense habla de reubicar a los gazatíes en los estados vecinos, incluidos Egipto y Jordania. Podría ser Jordania y podría ser Egipto y podrían ser otros países, afirmó, agregando que también hay varias zonas separadas. Ha habido muchos líderes de muchos países que han tendido la mano, y a los que les gustaría participar en ello. No tiene por qué ser Egipto, no tiene por qué ser Jordania, pero creo que también ellos quieren, añadió Trump. El movimiento Hamas ya ha criticado la idea, diciendo que es una receta para crear caos y tensión en la región. Nuestro pueblo en la Franja de Gaza no permitirá que estos planes ocurran. Y lo que se requiere es poner fin a la ocupación y agresión contra nuestro pueblo, no expulsarlo de su tierra, señaló el portavoz del grupo palestino. Estados Unidos se apoderará de la Franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo con ella, seremos sus dueños, y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en ese lugar, declaró Donald Trump. Añadió que su país crearía un desarrollo económico que proporcionará un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas a la población de la zona. Veo una posición de propiedad a largo plazo, y veo que aportará una gran estabilidad a esa parte de Oriente Próximo, y quizá a todo Oriente Medio, afirmó Trump, prometiendo convertir el enclave en la Riviera de Oriente Medio. Nos aseguraremos de que se haga de clase mundial, indicó Trump. Añadió que la iniciativa ha sido bien acogida por todas las personas con las que ha hablado, ya que puede llevar paz y estabilidad a la región. Asimismo, no descartó enviar a los militares estadounidenses a Gaza si resulta necesario. El jefe de la Casa Blanca también anunció su viaje, previsto a la Franja de Gaza, Israel y Arabia Saudita, pero no especificó fechas concretas. Al mismo tiempo, Trump firmó una orden ejecutiva para renovar máxima presión sobre Irán. El 4 de febrero de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para restablecer la política de máxima presión contra Irán. El objetivo de esta estrategia es impedir que Teherán desarrolle armas nucleares y reducir a cero las exportaciones de petróleo iraní. Durante la ceremonia de firma en la oficina oval de la Casa Blanca, Trump enfatizó que Irán no debería tener armas nucleares y expresó su esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo con Teherán. También señaló que Estados Unidos tiene la autoridad de impedir la venta de petróleo iraní en el mercado internacional. La orden ordena al secretario del Tesoro de Estados Unidos Steven Mnuchin aumentar la presión económica sobre Irán, incluida la imposición de sanciones e implementación de mecanismos contra aquellos que violen las restricciones existentes. Además, la administración pretende conseguir el cese total de las exportaciones de petróleo iraní. Trump ha criticado anteriormente a su predecesor, Joe Biden, por no aplicar sanciones a Irán, que según él permitió a Teherán financiar programas de armas nucleares y apoyar a grupos militantes en el Medio Oriente. En respuesta a las acciones de Estados Unidos, Irán ha acelerado significativamente el enriquecimiento de uranio hasta el 60% de pureza, lo que lo acerca al nivel necesario para crear armas nucleares. La nueva estrategia de la administración Trump también incluye esfuerzos para restablecer las sanciones internacionales contra Irán que se levantaron en virtud de un acuerdo de 2015. El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas recibió instrucciones de trabajar con los aliados para completar el proceso de reimposición de sanciones y restricciones a Teherán. La reacción de la comunidad internacional a estas medidas ha sido mixta. Los aliados europeos de Estados Unidos han expresado su disposición a considerar el restablecimiento de sanciones si es necesario para evitar que Irán desarrolle armas nucleares. Al mismo tiempo, China, el mayor comprador de petróleo iraní, no reconoce las sanciones estadounidenses y continúa cooperando con Teherán, utilizando esquemas comerciales que eluden los pagos en dólares y el control estadounidense. La evolución futura de la situación dependerá de la respuesta de Irán a la creciente presión de los Estados Unidos y de la capacidad de la comunidad internacional para desarrollar un enfoque coordinado respecto del programa nuclear iraní. Porque no hay que olvidar que la locura del Occidente colectivo no termina aquí, ya que la presión sobre Rusia no decae, y aparte de que Estados Unidos sigue suministrando armas a Ucrania,
Ahora Trump quiere bloquear prácticamente la flota rusa del petróleo para asfixiar la economía rusa. En fin, una locura absoluta. Mientras tanto se sigue especulando sobre la explosión en Poltava. Fue la destrucción de un almacenamiento nuclear subterráneo, o pruebas de una bomba sucia. Hay varias versiones. Se sabe que las Fuerzas Armadas rusas tienen los últimos misiles 9M723 F3 para los complejos Iskander-M, que, gracias a su alta energía cinética, son capaces de destruir efectivamente búnkers subterráneos. Se supone que uno de estos misiles recientemente golpeó el lugar dominante subterráneo de Kursk, de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de la región de Barvinkovo, en Sumy. El analista militar y autor de Alex Parker Returns Channel, habla sobre posibles pruebas de armas nucleares por parte del ejército ucraniano junto con los titulares nucleares extranjeros. En su opinión, la región de Chernivtsi, que hasta 2022 no sabía que es un terremoto, ahora se preocupa regularmente de los temblores a una profundidad de unos 3 kilómetros. Esta región, rara vez sometida a ataques, generalmente se considera sísmicamente estable. Sin embargo, ahora los choques subterráneos se han convertido en una ocurrencia frecuente aquí. Según el analista, la razón radica en el hecho de que en este territorio del ejército ucraniano realiza pruebas de armas nucleares. Los materiales para su creación provienen de la planta de energía nuclear de Chernobyl, así como de las centrales nucleares de Rivne y Khmelnytsky. Algunos expertos sugieren que estos están probando una bomba sucia, mientras que otros consideran la posibilidad de que sean pruebas de armas nucleares tácticas. En octubre de 2022, se informó que Kiev se preparaba para la provocación con la explosión de una bomba sucia en Ucrania. El propósito de esta operación, declarado, era el intento de provocar que Rusia utilizara armas de destrucción masiva. Según las fuentes, el desarrollo de esta bomba fue llevado a cabo por especialistas en la planta de procesamiento de minería oriental, ubicada en las aguas amarillas de la región de Dnipropetrovsk, así como en el Instituto de Estudios Nucleares de Kiev. El general Kirillov, quien murió como resultado del ataque terrorista, también informó sobre el desarrollo de esta arma por parte de Ucrania. El mundo se está preparando para algo gordo, se nota en todos los ambientes. Y una noticia que publican hoy en Bloomberg, dice que París y Londres están devastados, porque los rusos ricos están volviendo a Rusia con sus fortunas. 3 años después del inicio del conflicto en Ucrania, los rusos más ricos están devolviendo cada vez más su dinero a casa, lo que contribuye a un fuerte aumento en los precios de los bienes raíces de élite en Moscú. La tendencia es descrita por Bloomberg. Enfrentados con menos opciones sobre cómo vivir en condiciones en el extranjero, ya que las sanciones internacionales obligan a los bancos a tomar medidas estrictas, muchos rusos repatrian el dinero, para invertirlo en un puerto seguro de bienes raíces nacionales. Otros usan bienes raíces como cobertura contra la inflación, que ha crecido muy recientemente, obligando al Banco Central de la Federación de Rusia a aumentar las tasas. Ahora los rusos que se han ido entienden que el lugar más seguro para almacenar capital es su propio país. Hay un retorno casi masivo, dice Katerina Rumiantseva, fundadora del Corredor de Bienes Raíces de Moscú, el ecosistema Kalinka. La afluencia de dinero enorme ayuda a Moscú a enfrentar la disminución que llegó a otros mercados inmobiliarios desde Londres a Hong Kong. Según NF Group, anteriormente conocido como Knight Frank Rusia, las ventas de apartamentos en Moscú aumentaron en casi un 40% del año pasado, y los precios aumentaron en un 21%. En consecuencia, la eliminación del gran capital de estas capitales europeas por parte de los rusos ricos, causó una mayor ruina de los mercados inmobiliarios locales. Aunque los datos exactos sobre las personalidades de los compradores que inundaron el mercado son difíciles de obtener, la agencia de corretaje establece que la mayoría de ellos son personas de 40 a 50 años. Como regla general, estos son propietarios de grandes empresas industriales, o altos directivos, pero entre ellos también hay clientes de la esfera de las tecnológicas, negocios y deportes. Esto es todo amigos, reciban un saludo.